¿Cómo se...? Oye, Montuy, lo que pasó hace ratito fue lo de la nada tener control de las presentaciones. ¿Ahí se ve? Sí se ve, perdón. No la veo. ¿No la ve? Es como yo estoy en mi teléfono. La verdad no sé por qué no la veo. Sí se ve. ¿Los demás sí la ven? Yo sí. Es que cuando empieza a hablar Alejandra, doctora, se va a poner, creo que en su... Ah, bueno. Ok. Es que en su presentación anterior no vi nada. A ver, empieza, Ale. O sea, aquí en mi teléfono tengo por mi computadorcita que está muy vieja, no puedo bajar este programa. Ella intentó poner de lado el celular, doctora. De hecho, lo tengo de lado, no lo tengo así paradito. Sí, está oh. paradito. Mm. Y así ya lo giré. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿empiezo? Sí. Ok. Bueno. Otra vez, buenos días. Buenos días. Pues ahora el tema es tipos de choque, su identificación y su abordaje. Y nuestro profesor adjunto de esta clase y de esta materia es la doctora Fabiola Solís. Pues bueno, de introducción yo creo que ya todos conocemos, pero lo vamos a recordar, que el shock es un estado fisiopatológico que está caracterizado por una reducción significativa y sistémica en la perfusión tisular. Va a resultar en una disminución de la administración de oxígeno a los tejidos. Va a haber una secuencia dentro del shock si no llegamos a tratarlo a tiempo. Va a haber muerte celular, daño en órganos terminales, falla múltiple de los sistemas de órganos y finalmente la muerte, ¿no? Entonces es la cadenita que va a llevar el shock si no hacemos nada durante el proceso. Entonces, los tipos de choque, sabemos que está el choque hipovolémico, el choque distributivo que va a abarcar el shock séptico, el shock cardiogénico y el shock neurogénico y el shock anafiláctico. El shock cardiogénico y el shock obstructivo. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el shock hipovolémico, que es el tipo más común encontrado en niños, que es el que más nos va a llegar, y también la literatura y la mayoría de literaturas que revisé coinciden en que el shock hipovolémico es el más frecuente, pero que normalmente no está solo, que normalmente es el shock hipovolémico más shock séptico, la mayoría de las ocasiones. Entonces, pues hay que saber manejar pero sí recordar que podemos tener otro agregado. Y este tipo de shock es el resultado de una precarga disminuida por la pérdida de líquido extravascular, como en las diarreas o en las diuresis osmóticas, o la pérdida de líquido intravascular, como en una fuga capilar o una hemorragia propiamente. Debido a que la precarga es uno de los determinantes del volumen sistólico en los niños, el gasto cardíaco cae cuando cae la precarga, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los niños. Y pues se va a desarrollar cuando el volumen intravascular pues va a ser insuficiente para mantener esta perfusión tisular que hablábamos. Y las pérdidas pueden ser intravasculares, extravasculares, una combinación de intravascular-extravascular como las quemaduras o, ¿qué dice aquí? No veo. O extravasculares como la diarrea. Entonces, creo que sí queda muy claro cuáles son las dos formas en las que podemos perder líquidos en un niño. Y pues los niños con pérdidas no hemorrágicas, la depresión de volumen se va a caracterizar como leve, moderado o grave según el porcentaje de pérdida de peso corporal. Idealmente con niños chocados deberíamos hacer esto para poder tener un mejor control sobre su evolución y sobre su manejo, pero a veces, bueno, por las prisas o porque se nos olvida, pues no lo hacemos, ¿no? Pero de una pérdida o una depresión de volumen del 3 al 5% es una pérdida leve. Del 6 al 9% es una pérdida moderada y del 10% más una pérdida grave. Entonces, las características clínicas se van a utilizar típicamente para estimar el déficit de volumen, ya que generalmente se va a conocer el peso premórbido,
Normalmente la mamá no sabe cuánto pesa su niño, entonces es nada más para orientarnos. Y muchos niños con depresión de volumen moderada y aquellos con depresión grave pues van a tener una perfusión tisular comprometida y pues van a estar en estado de shock. Entonces todos los niños que lleguen con depresión de volumen de moderada en adelante, pues podemos ya prácticamente catalogarlos como en un estado de shock. Los hallazgos físicos de la disminución de volumen en lactantes y niños, pues aquí están ya las características clínicas que vamos a encontrar dependiendo de aproximadamente qué porcentaje de volumen ha perdido el niño. Por ejemplo, en las leves podemos encontrar la presión sistólica normal, la respiración normal, la mucosa bucal pegajosa, ligeramente seca, fontanela, ojos, la piel normal. La orina normal o levemente reducida y los signos sistémicos puede haber un aumento de sed. En cuanto al moderado, pues ya empieza a haber cambios, la fontanela anterior va a ser hundida, los ojos hundidos, la turgencia de piel va a estar reducida, la piel ya se empieza a poner fría, la mucosa va a estar seca, la presión sistólica puede estar de normal a baja, puede haber apatía, irritabilidad, y cuando es una pérdida de volumen ya grave, puede haber ya una baja de presión, una taquipnea o una respiración disminuida, incluso ausente. La mucosa oral va a estar ya totalmente seca, la fontanela va a estar marcadamente hundida, los ojos hundidos, la piel puede estar moteada o con acrocianosis y el niño pues prácticamente va a estar somnoliento, letárgico o ya en el coma. Y eso es en cuanto a las pérdidas de depresión de volumen. Y hablando de un shock hipovolémico por una hemorragia, igual se van a dividir en esta ocasión en 4 clases: muy leve, leve, moderada y grave, dependiendo del porcentaje de pérdida de volumen sanguíneo. Aquí ya hablamos de volumen sanguíneo, por eso ya hay 4 clasificaciones. Va de menos 15% muy leve, 15 al 30 en la leve, 30 a 40% de pérdida en la moderada y en la grave, pues más del 40%, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué clase encontramos a nuestro paciente, son los signos clínicos, que ya a partir de la pérdida leve ya empiezan a haber cambios, se empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los pulsos empiezan a disminuir, la piel empieza a tomar esa coloración que yo creo que muchos o todos hemos visto, moteada, las extremidades frías, y el estado mental pues ya va a empezar a estar alterado hasta llegar al coma en el shock hipovolémico hemorrágico grave. Y la producción de orina, que también es algo en lo que nos tenemos que fijar mucho, pues ya en el caso de la clase 4, pues ya va a estar notablemente disminuido, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar vigilando a nuestro paciente porque a veces llegan niños con algún traumatismo, con una hemorragia oculta, y en lo que nos podemos guiar es en estos signos clínicos. Entonces, la evaluación de un paciente con shock hipovolémico va a ser una buena anamnesis para, pues, valorar, ¿no? Por ejemplo, la diarrea, cuánto tiempo de evolución, cuántas deposiciones, características, en un traumatismo, cómo fue, en dónde fue, etcétera. El examen físico, pues todas estas características que ya habíamos visto, que conforme vayamos pues agarrando práctica, vamos a notar más rápido si la presión está disminuida, si el pulso, si la respiración, desde que vemos entrar al niño, ya lo estamos valorando. La evaluación de laboratorios, pues esto claramente puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, en el shock hemorrágico va a haber caída del hematocrito, caída de la hemoglobina, que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico, sobre todo cuando no estamos o no tenemos la hemorragia visible. Y pues la radiografía de tórax, la mencionaba en la bibliografía como un apoyo, por ejemplo, cuando hay un traumatismo y puede haber un tórax inestable, que puede haber una costilla perforada, alguna víscera, y no vemos la hemorragia, entonces pedimos una radiografía de tórax para ayudarnos a orientar nuestro diagnóstico. ¿Y cuál va a ser el manejo? En este caso, el shock hipovolémico. Pues lo primero, como cualquier tipo de choque, es la vía aérea, asegurar nuestra vía aérea, ya sea con la buena posición o ya usando algún dispositivo, ya sea avanzado de la vía aérea.
Hay que controlar la hemorragia en caso de que exista la hemorragia. Posteriormente, el algoritmo nos indica que tenemos que tener un acceso vascular. En este caso, nos sugiere que tiene que ser 2 accesos vasculares del calibre más grande que permita a nuestro paciente, porque normalmente cuando llega un paciente con choque hipovolémico muy severo, pues hay que pasar solución a chorro y muchas veces hay que pasarla en las 2 vías al mismo tiempo. Después de tener nuestro acceso vascular, una resucitación con fluidos adecuada, que en este caso la carga va a ser de 20 mililitros por kilo para pasar en máximo 15 minutos, si no, no es una carga. Que claro, aquí también nos dice que tenemos que vigilar las condiciones de nuestro paciente y por eso la anamnesis en el abordaje es muy importante porque también tenemos que saber si es cardiópata. Si es cardiópata, pues ya todos sabemos que tenemos que pasar nuestras cargas entre 5 a 10 mililitros por kilo, dependiendo cómo es el paciente. Y si no, a 20 mililitros por kilo y máximo hasta 60 mililitros por kilo. Tenemos que tener una... ¿qué dice aquí? Tenemos que vigilar la glucosa porque estos niños obviamente también nos van a hacer hipoglucemia. Entonces es otra que no se nos puede olvidar. En el momento de nuestra valoración, pedir un Destroxid de nuestro paciente. El manejo continuo significa que tenemos que estar vigilando constantemente a nuestro paciente, que lo tenemos que monitorizar, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría y si tenemos la posibilidad de ponerle los electrodos, también. Y finalmente el ingreso, todos estos pacientes obviamente van a llegar a nuestra sala de choque, chocados, y después de hacer todo este manejo, control de hemorragia, iniciar la resucitación con fluidos, o en su caso necesario componentes o hemoderivados, finalmente pues se va a tener que ingresar nuestro paciente para poder vigilar toda esa evolución de lo que ya hicimos en él. Simplemente pues no se puede ir así nada más. No sé si hay alguna pregunta, duda aquí, o la doctora Fabi quiere agregar algo. No se escucha, doctora. Tiene que activar su micrófono. Hay diversos escenarios que pueden llevar a un choque hipovolémico, tanto los eventos por pérdidas que no son hemorrágicas, ya sea las gastroenteritis, no olvidar a los pacientes posquirúrgicos o aquellos que tienen atrapamiento en tercer espacio, cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Y aquellos por pérdidas hemorrágicas, ¿no? Hay que estar muy pendientes de ello y que siempre, sobre todo en este segundo caso, además de reponer el volumen intravascular, también por la cuestión de transporte y pues todo lo que implica el tener un adecuado nivel de hemoglobina, hematocrito, pues procurarlo, sobre todo si es algo muy obvio y que has llegado a tal grado. O sea, hemos tenido casos como estos niños de las hemorragias gastrointestinales que se nos chocan, ¿no? Y sí los podemos precargar, pero no los vamos a diluir. Entonces, estar pendiente en ese es un manejo dinámico, ¿no? Pero como acaba de recalcar la doctora, tener en cuenta el qué lo causó y qué es lo que cómo vamos a actuar, ¿no? No solo decirle vamos a echar el agüita, ¿no? Hay que también tener esos asegúnes que vamos a manejar en los niños y también las complicaciones que este mismo evento de shock lleva, que es en su momento una acidosis metabólica. Nunca perder en cuenta este dato, ¿sí? Todos estos niños, la mayoría, van a tener algún evento, sobre todo cuando estamos hablando de eventos graves, críticos. A ustedes les consta, porque sí les consta, muchos de ellos llegan a un grado de una acidemia metabólica y también por sus asegúnes que pueden tener estos niños hasta con hiperlactatemia, que ya es por la cuestión de la eliminación y el estado estrés oxidativo que tienen los pacientes. En cuanto al Destroxid, completamente de acuerdo, ya que muchos de estos niños, sobre todo los que vienen con características y antecedentes de cuadros enterales, al no estar recibiendo nutrientes o glucosa, como ustedes lo quieran decir, pues es una de las causas de la hipoglucemia. Nada más por el momento. Podemos seguir. Gracias. El siguiente tipo de choque es el choque distributivo, que es el resultado de un shock vasodilatador. Hay una disminución en las resistencias vasculares sistémicas con una distribución anormal del flujo sanguíneo dentro de lo que es la microcirculación y la perfusión tisular inadecuada, que es lo común de todos los tipos de choque.
Puede conducir hipovolemia funcional con precarga disminuida por distribución anormal del flujo. Y el shock distributivo generalmente se asocia con un gasto cardíaco ya sea normal o aumentado. Entonces, los tipos de shock distributivo son el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. Nos vamos a saltar el shock séptico porque ya lo expuso Mariel y vamos a abordar el anafiláctico y el neurogénico. En cuanto al shock anafiláctico, pues obviamente el paciente tiene que tener un historial de alergias o la presencia de estridor, sibilancias, urticaria o edema facial, que todas estas características nos van a sugerir una anafilaxia. Tal vez el paciente no se conocía alérgico y en ese momento está debutando. Los niños con posible anafilaxia deben recibir epinefrina intramuscular, difenhidramina intravenosa o intramuscular y esteroides, además de infusiones rápidas de solución salina. No hay que tener miedo de usar la epinefrina en los niños porque es lo indicado para un shock anafiláctico, a la dosis adecuada, claro. Y las sibilancias pues deben tratarse con el albuterol, que es el salbutamol nebulizado, y los pacientes con colapso cardiovascular pues son aquellos que responden mal a la epinefrina. Intramuscular pueden requerir epinefrina por vía intravenosa. Entonces sí, también para los niños con shock anafiláctico sí se puede poner la epinefrina IV en infusión. Entonces, este tiene muchas letritas, pero me parece muy adecuado. Es como una guía pequeñita de manejo de una emergencia de anafilaxia en bebés y niños. Y pues nos menciona que el diagnóstico se va a realizar clínicamente con los signos y síntomas más comunes, que son los cutáneos. Y sin embargo, nos menciona que del 10 al 20% de los pacientes no van a presentar hallazgos cutáneos. Entonces, pues sí tenemos que estar muy atentos a la evolución del paciente. Los signos de peligro que nos dicen que inminentemente este niño va a necesitar más atención, una progresión rápida de los síntomas, cuando ya se presenta la dificultad respiratoria, que hay estridor, sibilancias, disnea, aumento de trabajo respiratorio, restricciones, tos, cianosis, quiere decir que ya estamos comprometiendo la vía aérea. Signos de mala perfusión, dolor abdominal, vómitos, disritmias, hipotensión o ya sea el colapso del paciente. Entonces nos maneja el manejo agudo, que la primera y más importante terapia en la anafilaxia es la epinefrina. Y no existen contraindicaciones absolutas para la epinefrina en el contexto de la anafilaxia. Entonces cuando nos llegue un paciente así a urgencias, pues inmediatamente epinefrina sin dudarlo. La vía aérea, obviamente que sabemos a qué nos puede llevar la epinefrina, entonces tenemos que estar listos para atender todas las posibles efectos secundarios o complicaciones. La vía aérea, pues intubación inmediata, si hay evidencia de obstrucción inminente de la vía aérea por angioedema. Y la demora, pues puede provocar la obstrucción completa y que ya no podamos intubar al paciente y que termine en una vía aérea quirúrgica de emergencia. Y la intubación puede ser difícil porque obviamente hay más edema. Acabamos de ver que tanto nos disminuye la luz en un niño, la luz del tracto respiratorio, 1 solo milímetro de edema, imagínense en una anafilaxia, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy rápidos. Y pues aquí dice, debe realizar el médico más experimentado disponible. También eso, ¿no? Tenemos que conocer quién es el que nos puede ayudar en un momento de urgencia y puede ser necesaria una clicotiroidotomía, ¿no? En el caso de que el paciente llegue muy mal o que no podamos intubarlo por el edema. Entonces, la epinefrina en la preparación de 1 miligramo por mililitro se debe inyectar 0.01 miligramos por kilo por vía intramuscular en la parte media externa del muslo. Para niños más grandes, mayores de 50 kilos, el máximo es de 0.5 miligramos por dosis. Si no hay respuesta o es inadecuada, se puede repetir la dosis en 5 a 15 minutos o con más frecuencia de ser necesario. Si la epinefrina se inyecta inmediatamente por vía intramuscular, los pacientes responden a máximo 3 inyecciones. Si hay signos de mala perfusión o no responde totalmente a las inyecciones de epinefrina, hay que prepararnos para ponerlo en infusión de epinefrina al paciente. Tenemos que poner al paciente en una posición reclinada que tolere y elevar las extremidades inferiores para ayudar al flujo sanguíneo. A estos niños sí hay que ponerles oxígeno. Sabemos que en el shock, aunque el niño no esté saturando, va a necesitar el apoyo con oxígeno siempre. Entonces le vamos a poner de 8 litros por minuto a través de una mascarilla.
o hasta 10% de oxígeno según sea 100%, perdón, de oxígeno según sea necesario. Un bolo rápido de solución salina normal para tratar la mala perfusión. Tenemos que estar revalorándolo. Como les decía, 20 mililitros por kilo es la dosis que todos conocemos. Se puede poner más, se puede poner menos, dependiendo de nuestro paciente. Y hay que controlar la producción de orina siempre. También podemos usar el salbutamol en el caso de que nuestro paciente tenga sibilancias o broncoespasmo estridor, que ya escuchemos todo esto. Y cuando hay resistencia a la epinefrina intramuscular, vamos a administrar 0.15 miligramos por kilo de albuterol con una dosis mínima de 2.5 miligramos y tiene que ser inhalada mediante nebulizador. Y se puede repetir tantas veces sea necesario. El antihistamínico H1 que usamos es la difenidramina de 1 miligramo por kilo. Máximo hasta 40 miligramos IB durante 5 minutos, o la cetiricina, que los niños de 6 meses, 5 años pueden recibir de 2.5 miligramos IB, y los de 6 a 11 de 5 a 10. Los antihistamínicos H2 podemos usar famotidina, que pues yo la verdad nunca la he visto, entonces no sé si hay aquí. Glucocorticoides, pues la metilprednisolona 1 miligramo por kilo, máximo 125 miligramos IB, y la monitorización, que tenemos que poner a nuestro paciente con el oxímetro de pulso, vigilar la orina, ponerle sonda si es necesario, y el monitor. Y para los pacientes que tienen una anafilaxia refractaria, ahí ya vamos a utilizar, que en este caso pues van a estar chocados, la infusión de epinefrina. Vamos a administrar la infusión a 0.1, vamos a iniciar con 0.1 microgramos kilo minuto, y podemos ir ajustándola poco a poco hasta llegar a 1 microgramo kilo minuto. Y los vasopresores, pues los pacientes pueden necesitar grandes cantidades de cristaloides para mantener la presión arterial. Pueden requerir un segundo vasopresor aparte de la epinefrina, que deben administrarse con bomba de infusión, dosis de acuerdo a la presión arterial del paciente, a la frecuencia cardíaca y a la función cardíaca. Y bueno, básicamente no, a los signos vitales del paciente. ¿Cuál vamos a usar? Pues dependiendo del estado del paciente, ¿no? La epinefrina es nuestra base y a partir de ahí vamos a ver con cuál lo vamos a combinar. Ok. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Comentario? No. En el shock neurogénico es un trastorno poco común, que generalmente va a ser transitorio, que va a seguir una lesión aguda de la médula espinal o del sistema nervioso central, y pues va a resultar en la pérdida del tono venoso simpático. Este shock o el shock neurogénico que implica se refiere a cuando hay hipotensión, generalmente con bradicardia, que va a ser pues atribuida a esta interrupción de las vías autónomas de la médula espinal, y va a causar una disminución de las resistencias vasculares. Entonces, los pacientes pueden también, aparte, los pacientes con lesión traumática de la médula espinal, también pueden sufrir un shock hemodinámico relacionado con la pérdida de sangre y otras complicaciones, porque pues sabemos que una lesión de la médula espinal tiene que ser un traumatismo muy fuerte o muy complejo para que se pueda producir una lesión de este tipo. Entonces, normalmente los pacientes son politraumatizados, que aparte de la lesión de la médula espinal van a tener otras lesiones que les van a condicionar otro tipo de shock. Y pues se cree que la presión sanguínea adecuada en este tipo de pacientes va a ser crítica para mantener la perfusión en la médula espinal lesionada y por tanto limitar una lesión isquémica secundaria. Y este estado o esta alteración puede durar de varias horas hasta varias semanas. Este tipo de shock es, como decía al inicio, transitorio, pero no tiene un rango de tiempo establecido. Pues la pérdida de todas estas funciones que nos ayudan a mantener el tono venoso y que nos hacen caer en shock puede ser causada por la pérdida de potasio dentro de las células lesionadas, la acumulación dentro del espacio extracelular, y todo esto va a causar una transmisión axonal reducida y pues no van a llegar bien los mensajes. Y a medida que los niveles de potasio se van normalizando en nuestros pacientes,
ya sea tanto intra como extracelular, pues este choque espinal va a ir desapareciendo poco a poco, recuperando la función. Y las manifestaciones clínicas se pueden normalizar, pero con mayor frecuencia se reemplazan por una parestesia espástica que refleja una lesión morfológica más grave de la médula espinal. Entonces puede ser que nuestro paciente deje de estar en shock neurogénico, pero pues va a tener todavía las alteraciones clínicas neurogénicas propias de esa lesión o de esa sección. ¿Cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a estos pacientes? Pues lo más importante es mantener una presión arterial media adecuada para su edad, utilizando líquidos intravenosos, transfusiones de hemoderivados en caso necesario y vasopresores. Tiene que haber una restricción primeramente del movimiento. Esos pacientes normalmente tienen que estar inmovilizados de manera adecuada, asegurar la vía aérea. También con esos pacientes es un poco complicado el manejo de la vía aérea porque pueden tener lesión, o muchos se presentan con lesión a nivel de cervicales, entonces sí tenemos que tener cuidado a la hora de intubar, a la hora de posicionar la vía aérea. Hay maniobras especiales para poder inmovilizar o abrir la vía aérea, despejar la vía aérea, o lo que necesitamos hacer en este tipo de pacientes, con solo el movimiento de la mandíbula y otras maniobras. Y pues el control de la hemorragia y el estado hemodinámico. Aquí esto es como si estuviéramos tratando un choque hipovolémico, manejarlo con hemoderivados o fluidoterapia y en caso necesario usar alguna amina vasopresora de apoyo. Entonces los pacientes, pues estos pacientes reciben muchas veces grandes cantidades de líquidos por muchos motivos. Esto en estos pacientes no es tan favorecedor porque puede provocar una mayor inflamación del cordón y un mayor daño. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en esos pacientes de cómo los tratamos. Y la administración de líquidos, la producción de orina, de electrolitos, pues también debe monitorizarse como en cualquier tipo de choque. Entonces, en este choque lo importante es mantener una TA media adecuada para la edad, utilizar la fluidoterapia estrictamente necesaria para nuestro paciente, no pasarnos para evitar provocar inflamación mayor en el cordón espinal y en caso necesario, pues usar una amina vasopresora que nos ayuda a mantener esa TA en rangos normales. En algunos pacientes se puede presentar bradicardia, que puede requerir estimulación externa, o en muchos la aplicación de atropina. En muchas bibliografías que leí para manejo de choque neurogénico, muchos utilizan atropina porque la mayoría va a ser bradicardia. Y esta complicación de bradicardia pues, puede ocurrir en las lesiones, como les decía, cervicales altas y graves de C1 a C5. E incluso esta bradicardia se puede producir en las primeras 2 semanas después de que haya un traumatismo de la médula. Y finalmente, la disreflexia autonómica, que es una complicación de este tipo de lesión y de shock, es una complicación posterior al traumatismo y requiere un tratamiento agudo, ¿no? Entonces, esta disreflexia se caracteriza por periodos por hipertensión paroxística episódica con cefalea bradicardia, rubor y sudoración. Esta disreflexia incluso se puede presentar durante su estancia en el hospital cuando se está reanimando, y estas características clínicas nos pueden complicar un poquito el manejo porque pensamos que puede estar cayendo, digamos, en otro tipo de shock. Sin embargo, son datos clínicos específicos de este shock, nada más. El siguiente tipo de shock es el shock cardiogénico, y en pues nos menciona que el paciente tiene que tener un historial de enfermedad cardíaca, un examen cardíaco anormal o el empeoramiento de una condición clínica con reanimación con líquidos. Que tiene que tener un historial de enfermedad cardíaca, un examen cardíaco normal o empeoramiento de una condición clínica de estas. Y también en este tipo de shock se necesita reanimación con líquidos y aminas. Entonces, este tipo de shock es el menos común de todos los tipos de choque y es el menos común de tipo de choque en los niños. Sin embargo, pues tenemos muchos cardiópatas aquí en el hospital y pues ellos son los que tenemos que tener vigilados con esto. Y este tipo de shock es el resultado de la falla de la bomba y se va a manifestar como disminución de la función sistólica y del gasto cardíaco, que se va a deprimir.
puede tener taquicardia desproporcionada con la fiebre o la dificultad respiratoria, puede haber cianosis que no va a responder al oxígeno, pulsaciones venosas yugulares elevadas e incluso una ausencia de pulsos femorales. Entonces se recomienda una consulta temprana, así menciona el up-to-date, consulta temprana con un cardiólogo o un intensivista pediátrico, porque ese tipo de shock es un poco difícil de tratar en algunas ocasiones por el manejo de líquidos y de las aminas. Entonces sí te dice que debes pues llamar a un experto en cuanto tú diagnostiques que el paciente tiene un shock cardiogénico. Y las causas cardíacas pueden deberse ya sea a la contractibilidad inadecuada o a los ritmos excesivamente rápidos o lentos. El paciente puede presentar una miocardiopatía, que está pues por la isquemia, por la lesión al miocardio, pues va a contribuir a una disfunción miocárdica y nos va a llevar a un choque cardiogénico. Las arritmias, ya sea por una enfermedad cardíaca estructural que nos produzca arritmias, intoxicaciones por fármacos o hipotermia, pues son probables causas. Y las arritmias auriculares o las ventriculares, cualquiera de las dos, nos pueden provocar un shock cardiogénico. Entonces, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, pues van a anular el gasto cardíaco, que es básicamente la base, ¿no?, de nuestros niños. Y va a haber una disminución del tiempo de llenado ventricular durante la taquicardia, que va a reducir la precardia y el volumen sistólico, y esto nos va a llevar al estado de choque. Las bradiarritmias, el bloqueo cardíaco completo, pues pueden provocar también un shock por insuficiencia cronotrópica, en este caso relacionado con la frecuencia cardíaca, independientemente del volumen sistólico, ¿no? Entonces puede ser que haya un buen volumen, pero el corazón no puede bombear bien por diferentes motivos. Entonces, nuestro paciente va a caer en shock cardiogénico. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Pues se debe considerar este shock para cualquier niño sin causa aparente de shock cuya condición empeore con la fluidoterapia. Entonces, cuando nuestro paciente le empezamos a meter líquidos y empieza a tener estos datos clínicos que vimos, lo más probable es que hay un shock cardiogénico. Algunos niños con función cardíaca deficiente pueden tener depresión de volumen, aunado a su función cardíaca deficiente, y caer en este tipo de shock. Y el volumen de líquido que nosotros vamos a administrar cuando estemos reanimando a un paciente con shock cardiogénico es de 5 a 10 mililitros por kilo. Como ya decíamos, tenemos que irlo titulando de acuerdo a nuestro paciente, a su historial y a sus características en el momento. Y finalmente, el tratamiento complementario del shock cardiogénico, aparte de la fluidoterapia, pues es el tratamiento con aminas. Nos indican los inhibidores de la fosfodiesterasa y la dobutamina para mejorar la contractilidad del miocardio, reducir la resistencia vascular sistémica, que en este caso es la poscarga. Ya dependiendo de las características clínicas de nuestro paciente, vamos a decidir si usamos los inhibidores de la fosfodiesterasa o la dobutamina, y también de la disponibilidad que tengamos. Y las arritmias cardíacas pues deben tratarse antes de la reanimación con líquidos, ¿no?, ya sea la taquisupra o la taquivente. Los niños con bradicardia que no son hipóxicos pues pueden recibir epinefrina. Y pueden requerir compresiones cardíacas incluso. Entonces sí tenemos que estar muy atentos con estos niños. Este cuadrito está un poquito chiquito, pero lo pueden encontrar en el up-to-date. Es un algoritmo de manejo de la taquicardia con pulso, pero con pobre perfusión, y ya sea una taquicardia que tengamos que, una taquiventri que tengamos que cardiovertir, o una taquisupra que tengamos que tener otros manejos como manemas vagales, adenosina, etcétera, ¿no? Entonces, pues este algoritmo, yo creo que lo ideal sería que todos lo tuviéramos a la mano en nuestra sala de urgencias, para cuando nosotros identifiquemos una taquicardia de este tipo, pues ya nos podamos orientar qué es lo que tenemos que hacer en el manejo antes de que nuestro paciente nos vaya a caer en un shock cardiogénico. Entonces, no vamos a ahondar en esto. Vamos a tener un tema de arritmias. Sí, donde vamos a manejarlo. Entonces, una pregunta para el público: ¿a qué nivel se van a localizar este tipo de lesiones? Ya lo comentó ella, pero es muy importante, porque además del problema vascular, vamos a tener un problema respiratorio.
¿Hasta qué nivel? O sea, ¿nivel en qué aspecto? O sea, de... El nivel de la lesión muscular. Eso es muy importante. A veces esos niños con politrauma, que como son Ah, la mayor, como todos estos niños, y no la mayor, que sea por maltrato, por accidente vial o por lo que fuera, entonces tenemos que, hay mucho eco, sí. tenemos que tener presente, ¿no? Para cuando vamos a pedir estudios, o cuando estamos viendo, lo estamos viendo, vamos a decirlo en este buen sentido, en que no responden a un manejo inicial con líquidos, o porque se piense que sea solo un shock hipovolémico, donde debemos de buscar qué medidas tenemos que tener. O aquellos casos que no se presentan tan tempranamente por el síndrome de Siguora, donde radiográficamente pues no vamos a tener una manifestación radiográfica, ¿sí? Como son en estos casos. Entonces, eso es muy importante, mencionó ahí de pasada la doctora, pero sí era algo bueno que sí tenemos que tener en cuenta, o sea, muy presente, paciente con politrauma, ¿sí? Sobre todo aquellos casos severos, siempre tener en cuenta la posibilidad de esta situación, ya sea por accidente automovilístico, esos que se les caen las albarradas encima, que cuántos nos han llegado, o niños que brincan desde 2-3 metros de un árbol, o sea, esas lesiones por lesión también son causales de este tipo de lesiones, nada más para que sepan. El día de ayer les mandé unos artículos que prácticamente abarcan todo lo que acaba de decir respecto al tema la doctora, además de lo que nos acaba de aportar con su tema, para que tengan, y sí tengan donde tener la referencia. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Algo más? Doctora, con respecto al asunto de los vasodilatadores en el shock cardiogénico, o sea, veo que pues el asunto es muy a usar, pues no sé, la dosis correspondiente a mirrinona, pero nunca he visto que utilicen el nitroprusiato y la nitroglicerina. O sea, sé que sí tienen efectos muy rápidos, pero ¿cuál es la condicionante de usarlo o no? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es o sea, como tal, o sea, lo que yo creo que ver nunca me ha tocado verlo, claro, pero no sé si lo han hecho en el hospital, no sé de qué, o sea, digo, No, no es sé que qué tendrían que situación. ser hipertensiones ya muy malignas para que tú utilices el nitroprusiato. Sí, porque a fin de Que cuentas el PALS lo tiene indicado y veo que está disponible en el hospital. Sin embargo, pues obviamente no es tenía que como... ser algo así, una situación muy extrema, que ya en tus primeros, o sea, de primera línea, no te hayan funcionado. Ok, o sea, estamos hablando del supuesto de que no exista otra vasodilatador. ¿Cómo? O sea, en el supuesto de que no haya otro vasodilatador, pues ya... En el supuesto. Sí, con mucho cuidado, porque el nitroprusiato sí actúa de una manera muy rápida. Y para la hora de controlarlo, o sea, si mal no recuerdo, no es tan rápido su metabolismo. Ok. ¿Algo más para que podamos finalizar o comentar algo más? Bueno, ¿quién sigue la otra semana? O sea, ¿algún Termino. doctor Kevin? ¿Alguna duda? Es que falta obstructivo todavía, doctora. ¿Eh? Falta shock obstructivo. Perdóname. Sí, no he terminado. Sí, vamos a seguir. Ya casi acabó, ya casi acabó. El siguiente tipo de shock es el shock obstructivo. Este es un gasto cardíaco deficiente cuando el flujo sanguíneo está obstructivo físicamente. Las causas, bueno, este shock, digo como todos, no, pero son adquiridas. Pueden ser por un taponamiento cardíaco, por un neumotórax, atención, o por una embolia pulmonar masiva. Entonces, un catéter mal colocado. Cuando un hidrotórax, se ha pasado por hidrotórax, que un catéter se vaya y sí tiene malos resultados. Sí. Pregúntele a Montuy. Pregúntele a Montuy la terapia. Y no fue cuenta la leyenda que pasa. Hasta renombrados cirujanos les ha pasado, así que pasa. Hacen las mejores familias. Así es.
Bueno, Pues bueno, entonces los bebés con lesiones cardíacas congénitas dependientes del conducto, como la coartación de la aorta, el síndrome de ventrículo hipoplásico, pueden presentarse estado de shock cuando el conducto arterioso se cierra durante las primeras semanas de vida. Entonces tenemos que tener, pues, cuidado de estos niños que sospechamos de alguna patología de este tipo, dependiente de conducto, pues efectivamente mantener el conducto abierto. Por eso en urgencias nos suplicaban tener las prostaglandinas de este niño, porque en el momento en que se cerrara ese conducto sin las prostaglandinas, pues iba a chocar, ¿no? Y las causas del choque obstructivo, y hasta el fondo no le vamos a ver, las causas del choque obstructivo requieren intervenciones específicas a cada patología para aliviar esa obstrucción del flujo sanguíneo. Por ejemplo, en el neumotórax o el hemotórax, atención, pues en estos, ¿qué vamos a encontrar? Pues la dificultad respiratoria grave, los ruidos respiratorios asimétricos, la mala perfusión, y debe descomprimirse de inmediato. O sea, ese sí, no hay de otra. El taponamiento cardíaco, pues los pacientes con dificultad respiratoria, mala perfusión, los ruidos cardíacos van a estar apagados, puede haber un pulso paradójico, incluso hepatomegalia o distensión de las venas del cuello. En este caso, pues el líquido debe drenarse lo más rápido posible, preferentemente en el quirófano, pero sabemos que no vamos a lograr llegar al quirófano probablemente. Entonces, pues tenemos que aprender a manejar un taponamiento cardíaco en nuestra sala de urgencias, que yo creo que ese sería un tema aparte. Pero lo importante es la descompresión, idealmente, y en un hospital funcional bien, pues en quirófano. Y si no, pues donde estemos. La embolia pulmonar masiva, pues va a necesitar terapia antitrombótica, a menos que esté contraindicada en un paciente que haya tenido una cirugía reciente, y en pacientes seleccionados, pues una trombectomía, de urgencia, y en defectos cardíacos congénitos ductodependientes, pues los menores de 28 días con alta sospecha clínica de defectos cardíacos, pues deben recibir su prostaglandina, ¿no? Entonces, básicamente, en este último es de prevención, para evitar que se choquen. Entonces, sí deben tener todo su prostaglandina. Y ya, ahora sí, terminé. No la oímos, doctora. Excelente exposición, doctora, muy clara, muy concisa. Sin nada más esos puntos de recalcar, le digo, shock es pan nuestro de cada día en todos los servicios, con todos los pacientes, en cada uno de ellos hacer hincapié en los antecedentes que tengamos de cada paciente y de acuerdo a ello, pues nos puede dar la guía